Bueno, vamos a trabajar el día de hoy áreas y perímetros de figuras geométricas. Entonces vamos a compartirle la pantalla. Vamos a que un compañero nos haga el favor y nos regale. Carvin. Profe, ¿qué copiar? ¿Verdad? Sí, señor. Hola, profe. Profe, disculpe, pero es que no me dejaba entrar en internet. Tranquila, hija. De igual forma, les recuerdo, la clase está siendo grabada. Si usted se sale de clase y luego entra, ese pedacito de clase que no asistió, lo podrá ver en la plataforma. Adelante, Carvin. Ok. Bueno, definición de perímetro. ¿Áreas y perímetros de qué, profe? Figuras geométricas. Entonces empezamos primero con definición de perímetro. Adelante, Carvin. Definición de perímetro. El perímetro es un polígono, es igual a la suma y de las longitudes de sus lados. Definición de área. El área es un polígono de la medida de la región o superficie encerrada por los polígonos. Entonces, la primera figura que vamos a ver, ¿cuál es? El triángulo. Muchas gracias, Carmen. Entonces, perímetro del triángulo. Ya nosotros sabemos que existen diferentes tipos de triángulos, ¿verdad? Está el triángulo equilátero. ¿Cuál es la cualidad que tiene el triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. Perfecto, Samuel. Perdón que le interrumpa, ¿cuál es el título? El título en general es área y perímetro de figura geométrica o perímetro y área de figura geométrica. Entonces, Profe, es que ya pasó el perímetro y no la alcancé a copiar. ahí está, no hay problema. Profe, un minuto para copiar. Profe, ¿cuál es el título, profe, por favor? Área y perímetro de figura geométrica. Bueno, listo. Seguimos, estamos con perímetro del triángulo. Profe, copiamos perímetro y abajo el perímetro del triángulo o copiamos perímetro área y después perímetro del triángulo. Sí, lo primero que hacemos es definir qué es un perímetro y qué es área. Y entonces empezamos con el perímetro del triángulo. La primera figura que vamos a trabajar es el triángulo. Profe, el cuadro que Profe, copiar. suba para copiar la definición de perímetro. Carvin todavía. Profe, el cuadro que copiaron. Claro que sí, pero voy a explicarles primero. Bueno, préstenme atención, yo les explico y luego doy el espacio para que realicen las figuras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escribimos la definición de área Por favor. después de la de perímetro. Sí. Pero entonces, ¿qué quiero? Préstenme atención mientras yo les explico y luego tenemos el espacio para copiar. Entonces, la primera figura que vamos a trabajar nosotros es el perímetro del triángulo. La primera figura es el triángulo. Vamos a ver su perímetro. Clasificamos al triángulo según sus lados. Ya Samuel nos había dicho que el triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales. Ese es el triángulo equilátero. El triángulo isósceles
Dana Carolina, una preguntita. ¿Cuál es la cualidad del triángulo isósceles? Que este tiene los 3 lados, pero es más. Pero se me olvidó la palabra. Es más. No, profe, se me fue la palabra. Profe, ¿lo puedo decir yo? Adelante. Que tiene los 3 lados, pero o sea, lo que le da los nombres son los ángulos de cada lado. ¿Quién me da otra respuesta? 2 lados iguales y uno desigual. Profe, baje un poco. Exacto. Ese es el escaleno. No, ese es el isósceles. Velo, aquí como lo vemos. El triángulo Es que isósceles. la definición que dio Zambrano era la de escaleno, que tiene diferente. Isósceles. Exacto, estamos trabajando con el isósceles. Tiene 2 de sus lados iguales. Entonces, el que tiene 3 lados iguales es el equilátero. El que tiene 2 lados iguales es el isósceles. Y el escaleno es el que sus 3 lados son diferentes. Sus 3 lados son diferentes. Entonces, esa es la diferencia de cada uno de los triángulos. Entonces, asimismo tenemos una fórmula. Entonces, el perímetro del triángulo equilátero, aquí lo dije, su perímetro es 3 por L. L es de lado. 3 veces su lado. ¿Por qué? Porque la suma de sus lados va a ser el perímetro. Como todos los lados son iguales, solo basta con multiplicar 3 por el valor del lado. Asimismo, como el triángulo isósceles, el perímetro del triángulo isósceles es 2 veces el valor del lado que se repite, más el lado desigual. Y el triángulo escaleno, el perímetro va a ser la sumatoria de cada uno de sus lados. Como ningún lado es igual al otro, toca sumar los 3 valores. Hasta ahí estamos. Solo son esos 3. Solo son esos 3. Entonces, hasta ahí con lo que es los triángulos. Por favor, realizamos las figuras. Profe, suba. Gracias. Profe, ¿cuántos centímetros de largo lleva cada triángulo? No, eso lo decide usted. ¿Qué debe tener usted en cuenta? Okay. Que en este lado, en este triángulo, todos sus lados son iguales. En este, estos 2 son iguales y que en este, los 3 son diferentes. Profe, baje. No, quiero que todos terminemos. Quiero que todos vayamos al tiempo. No, pero sí, ya casi todo el mundo copió lo del polígono. El perímetro. Bueno, entonces ahora, como ya terminaron de hacer los triángulos, de igual forma, muchachos, no perdamos el tiempo, no perdamos tanto tiempo en hacer la figurita Profe, y exacta. si hacemos solo la fórmula. Ah, pero te acuerdas, si haces solo la fórmula, después no te acuerdas del gráfico. Y cuando venga el examen, vienen los problemas. Entonces hay que tener muy pendiente también la figura. Ahora, quiero que presten mucha atención porque ya hicimos el perímetro del triángulo. Ahora vamos a desarrollar el área del triángulo. Entonces aquí vemos. Tengo un momentito para escribir la fórmula del triángulo. Profe, me escaleno. faltan las fórmulas de lo de No, y pero la- está escribiendo, Sí. profe. Ahí. Profe, el signo del equilátero, el que está más a la derecha, es un 1. No, L.
Representa un, o sea, representa un 1 aquí, ¿para qué? Para que veas que es el mismo. Pero es en la fórmula es L del lado. Profe, se me apagó el computador sin razón alguna, y está diciendo por qué, no sé. ¿Y cuál fue tu pregunta, Valentina? No logré escucharte lo último, hija. Que dijo porque se me apagó, entonces, ajá. Bueno, Profe, estamos una trabajando. pregunta. Dígame. ¿Por qué en el área del triángulo se divide D por H sobre 2? Porque, ¿de dónde sale ese 2? Ahora, ya les explico. Vamos, estamos trabajando, deja que los compañeros terminemos y ahí vamos ahí con esa partecita. Bueno, profe. Listo. Listo, profe. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar lo que es el área del triángulo. Tenemos el triángulo aquí. Este es un triángulo ¿qué? Escaleno. Perfecto. Triángulo escaleno. Sus tres lados son iguales. Y tenemos la distancia de aquí hasta acá que la conocemos como H. Esta distancia también la vamos a conocer nosotros como altura. La altura del triángulo. Entonces, el área del triángulo es base por altura entre 2. ¿Y es entre 2 por qué? Entre 2, ¿por qué? Porque si yo solo tomo base por altura, él me va a agarrar mi base, que es esta, ¿verdad? Y me va a tomar la altura, que es esta. Si yo lo multiplico, me va a trabajar como si fuese todo esto, ¿verdad? Como si fuese la altura hasta aquí y la base hasta aquí, como si fuese un cuadrado. Dividimos entre 2 porque es un triángulo. Entonces, él no toma toda la figura. Entonces la altura es la que hace como un cuadrado, vamos a llamarle, y lo de abajo y el entre 2 es cuánto, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Por cuánto hay que dividirlo? Voy a Ay, se me olvidó el nombre. explicarles un momentico, no se preocupen. Profe, siempre va a ser 2. Siempre va a ser 2. Eso no va a cambiar. Para el área del triángulo, siempre va a ser 2. Entonces, solo como que es la primera figura que hemos visto, pero ahora que veamos la otra figura, como el cuadrado del rectángulo, se las voy a explicar mejor. Entonces, solo para sacar esa duda del por qué 2. Yo tengo este cuadrado, ¿verdad? Y este cuadrado aquí mide 3 y aquí mide 5. Esta figura todavía no la hemos visto, la vamos a ver. Primero estamos en el triángulo. Entonces, si aquí mide 5 y aquí mide 3, si yo quiero sacar el área de este rectángulo, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar base por altura. 3 por 5 sobre 2. Base, no. Ojo, de este rectángulo. 5 por 3. 5 por 3. Pero si yo multiplico 5 por 3 solo, profe. O sea, porque estamos trabajando un rectángulo. O sea, solo quiero es para que ustedes vean del por qué el 2. Ahora, 5 por 3. 5 por 3 me da 15. Entonces, eso es el área de este rectángulo. Pero, ¿qué pasa? Para yo sacar un triángulo de aquí, me toca hacer esto. Y ahora, este triángulo que está aquí, ¿tiene de base cuánto? 5. 5. De altura, 3. Entonces, lo divido entre 2 porque ya este rectángulo se dividió a la mitad. Entonces, yo necesito solo el valor de este. Entonces, por eso tengo que dividir entre 2. Por eso la fórmula siempre va a ser entre 2. Base por altura entre 2. Es decir, que si yo quiero hallar el rectángulo solo, simplemente es 5 por 3. 5 por 3, ya ese lo vamos a ver más adelante. Vamos a salir del triángulo y se van a dar cuenta que la figura que tiene, ahí vamos a entender un poquito más. Entonces, tenemos un ejercicio.
¿verdad? Tenemos un ejercicio, este ejercicio que está aquí. ¿Cuánto mide este lado? 11 centímetros. 11 centímetros. ¿Este lado cuánto mide? 11 también. Este mide 7.5. Ahora, ¿qué necesito yo para hallar primero el perímetro de este triángulo? Primero el perímetro. ¿Qué triángulo es este? Caleno, le caleno. No. Es el, sí, profe, ese es el escaleno. Ese No. es isósceles. ¿Por qué, No, Karen? isósceles tampoco. Porque tiene dos lados iguales. Perfecto. Es caleno. Ya no sé. Isósceles. Isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Mire, este mide 11 y este también mide 11. Entonces es un triángulo Profe. escaleno. Dígame. Puedes subir porque para tomarle captura a los triángulos. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Ahora, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el Profe, perímetro? profe, espere. Pero si son los dos lados iguales, ¿no sería isósceles? Isósceles, yo le estoy Sí, diciendo. sí, Ese eso se lo ok, que ok. sí, es sí, un sí. triángulo isósceles. Ahora pregunto yo, ¿cómo hallo yo el perímetro? Base Recuerden, por altura, base por altura. no, perímetro, ojo, perímetro. Perímetro es La la suma de suma todos los lados. de todos los lados. ¿Cuánto es? Más. 8.5. 20, sí, 28 no, 29.5, profe, 29.5. Perfecto, Iván David. Ey, es sumar. Por eso, aquí tengo Ah, 11 perdón. más 11, 22, y 22 más 7.5, 29.5. 29. 29.5. Entonces aquí está, lo vea. 11 más 11 nos los da como que 2 por 11, que es lo mismo. Más 7.5, 29.5. Pero ahora, para yo hallar el área, ¿qué datos necesito? La base por altura. Base por altura La sobre base 2. que sería La ¿cuánto? base y la altura. 11 11. centímetros. Y la altura, Sería 7 7 7 7 centímetros. Ahora, 11 por 7, 77. 77. Entre 2, Eh, 77 entre 2, 38.5. 38.5. Ah, aquí está. la profe 72.5. 38.5. Algo, Me confundo. ¿quién está confundido, por favor? Yo, Carmen García. Carvin. ¿Dónde se confundió, Carvin? O sea, me confundí en el área. Ojo, área del triángulo. Base por altura entre 2. Perímetro de toda figura geométrica. El perímetro de todo polígono siempre va a ser la suma de sus lados. Siempre va a ser la suma de sus lados. Métase eso entre ceja y ceja. Perímetro, la suma de todos sus lados. Para el área sí existen fórmulas. El área del triángulo siempre va a ser la misma fórmula. Base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Entonces, Profe, dígame. hay una situación para que el perímetro sea multiplicación. Bueno, cuando el triángulo es equilátero, que todos sus lados son iguales, si un lado mide 5, ¿cómo hallo yo el perímetro? Sumando 3 veces 5 o multiplicando 5 por 3. Profe, Sebastián, adelante, hijo. profe, si no que quería decirle que el Zoom me había sacado 2 veces.
Tranquilo, no hay problema. Ahora, ¿estamos claros, Una muchachos? pregunta, Dígame, profe. Samuel, dígame. Ahí cuando yo saco el área del perímetro en ese ejercicio, usted la respuesta la puso en centímetros cuadrados. Siempre que yo saco área, la respuesta es en centímetros cuadrados. Voy a hacerle salvedad en eso. Cuando yo estoy sumando centímetros, siempre la respuesta va a ser centímetros. Cuando los estoy sumando. Pero cuando ya voy a multiplicar, un ejemplo, 11 por 7, si yo multiplico centímetro por centímetro, me da centímetro al cuadrado. Y hay que tener muy claro eso. Entonces aquí cuando multiplicaron 11 por 7, me quedó centímetro al cuadrado y al dividir entre 2 me sigue quedando centímetro al cuadrado. Dígame. Una pregunta, si usted en un examen nos pone esto y nosotros no colocamos al cuadrado, la respuesta está mal. La respuesta va a estar mala porque el área de una figura siempre va a estar en centímetros cuadrados. El perímetro va a ser en centímetros porque es la suma de sus lados. El área siempre va a ser en centímetros cuadrados. Profe, de un momento, voy a apagar la cámara. Entonces, hasta ahí está claro lo que es el área y el perímetro. Sí, señor. Vamos a hacer Sí, un señor. ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para practicar. No me gusta quedarme así con un solo ejercicio. Vamos a trabajar otro ejercicio. Pregunto, ¿quién de los que está aquí se acuerda o ha visto el teorema de Pitágoras? Yo, Profe, profe. aquí todos. O bueno, no sé si Hipotenusa. Camilo y Bonet. ¿Cómo? ¿Me Profe, la verdad repite, es que yo no es Carly? que me acuerde mucho, pero si hacemos un repasito Que otra vez. aquí todos los del curso han visto el teorema de Pitágoras. Pero no, para eso estamos, para hacer ¿qué? Un repaso, ¿verdad? Por si no Sí, me profe. acuerdo. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la hipotenusa de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada. Profe, está en otra página. Déjeme, ya lo pongo aquí. Vamos a hacer O una está nueva. fijada. No, vamos a hacer una nueva para explicarle lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí estamos. Entonces, teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Voy a buscar un gráfico sencillito aquí. Para que usted pueda observarlo mejor. Esto lo copiamos. ¿El qué, hijo? Eso es lo que está haciendo. Entonces, ya vimos lo que fue área y perímetro del triángulo. Ahora vamos a trabajar esta partecita que es teorema de Pitágoras. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Hacemos el gráfico y sacamos, despejamos cómo nos quedan los tres valores.
Listo, muchachos. Un momento, profe. Pero usted ya no puso el ejercicio. No, esto es solo la fórmula. Hay A que partir, copiarla. claro, y hay que aprendérsela. Yo Copiarla y me la aprender. sé, es que yo me la sé. Por eso Bueno. pregunto. Por eso no está de más. Recuerde que esto es un refuerzo, es para repasar, es para que usted recuerde. Listo, profe. Grey del Mar. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, profe. Cuénteme, se me estaba haciendo raro que la veo bastante inactiva en la clase. Profe, yo apagué la cámara porque estaba haciendo algo, profe. Ah, bueno. Hay compañeros que siempre veo que participan y hoy los noto muy apagados. Vamos entre todos a participar, que la idea es que todos estemos activos. De igual forma, invito a aquellos compañeros que no han encendido sus cámaras a que lo hagan, a que participen. Todo eso cuenta, muchachos. Profe, yo no le prendo la cámara porque estoy anotando lo que está ahí Yo y pues para igual. poder anotar Profe, necesito acercarme porque estoy en teléfono. yo me le excusé a usted por un momento. Listo. Por la cámara. Profe, la mayoría que da clases del celular cuando copia, pues no puede prender la cámara porque tiene que tener el lápiz e imposible tener el celular en la otra mano. ¿Sí me entiende? Listo. Entonces, terminamos ya de copiar las fórmulas. Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Este lado se conoce como ¿qué? No sé qué menor, algo así, no recuerdo. Ojo, momento. Este es base. Base. Esta es altura. Y esta H que está aquí la conocemos como Área. hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto A al cuadrado, o sea, el lado A al cuadrado, más el cateto B al cuadrado. Eso es lo que nos dice nuestro teorema de Pitágoras. Aquí nos dice también, despejando, nos dice que hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2, que el cateto A va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos B a la 2, y el cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Esto así se ve muy bonito, pero vamos a ver en un ejercicio cómo nos va. Entonces yo voy a traer, dígame. Lo que está dentro de esto es A, la 2 es el mismo número por el mismo número, ¿cierto? Perfecto, exactamente. Es el mismo número por sí mismo. Entonces ahora yo tengo este ejemplo que está aquí. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Este es el cateto B y este es mi cateto A. ¿Qué necesito hacer yo? Hallar la hipotenusa. Hallar la ¿Me puedes hipotenusa. subir un poquito, por favor? Ahí, eso. Hallar la hipotenusa, pero entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar yo? La de la hipotenusa, ¿verdad? Que hipotenusa es igual a raíz cuadrada
de A a la 2 más B a la 2. Entonces sería 6 por 6 y 8 por 8. Exactamente. Entonces serían 100, ¿no? Bueno, vamos a mirar a ver cuál es. Entonces, tenemos que, vamos a despejar. Hipotenusa es igual ¿a qué? A la 2. ¿Cuánto es el valor de A en este ejercicio? 6. 6. 6 a la 6. 2. A la 2. Pero vamos a ir resolviendo de una vez. ¿Cuánto es 6 a la 2? 36. 36. ¿Por qué? 6 por 6, 36. 6 por 6, 36, ¿verdad? Ahora, más. ¿Cuánto es el valor de B? 4. 8. Y 8 a la 2, ¿cuánto es? 64. 64, ¿verdad? Ahora mi pregunta es. 100. Exactamente. Y la raíz cuadrada de 100 es La raíz 50. cuadrada, profe. ¿Qué? ¿Cómo? La raíz cuadrada de 100 es 50, ¿cierto? No. No. Entonces la raíz cuadrada. De 10. La raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué la raíz cuadrada de 100 es 10? Cuando 10 por nosotros 10, sacamos 100. una raíz cuadrada, para la raíz cuadrada es el número que multiplicado por sí mismo me dé 100. Entonces, ¿cuál es ese número que multiplicado por sí mismo me da 100? 10. 10. Perfecto. Entonces tengo que la hipotenusa es igual a 10 para este ejercicio. Entonces, si ya hallé que la hipotenusa es igual a 10, ahora pregunto yo, ¿cuál es el perímetro de ese triángulo? 10. El perímetro del triángulo, ¿cierto? Sí, Sería 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. No. Que es la suma de ¿Por todos qué los lados. 23? Por eso, ¿cuánto da 10 más 8? 10 más 8, 18. 18 más 6. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfecto. 24 es el ¿De dónde sale el perímetro. 20? ¿Por qué 24? La suma de todos sus lados, hijo. Ya este lado mide 10, que lo encontramos. Ahora 10 más 8, 18 y 18 más 6, ok. 24. Ahora pregunto yo, el área. ¿Cuánto me queda el área? Sería 8 por 10 entre 2. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. ¿Y 48 entre 2? 24. Y si estos fueran metros, entonces me queda ¿qué? 24 metros cuadrados. 24 metros cuadrados. Preguntas hasta aquí. ¿Quién tiene preguntas hasta aquí? ¿El A qué significa? O sea, la Profe. letra A qué significa. Es un lado del triángulo, cateto A, y este otro va a ser cateto B, el Profe, otro ¿me lado puede del volver a triángulo. explicar cómo se saca el área, por favor? Sí, Profe, dígame. o también se podría decir que cateto A es cateto mayor y el cateto B es cateto menor. No, porque el En este cateto B, caso, los catetos pueden variar. Pueden ser mayor o menor, uno puede ser más largo, otro puede ser más corto. Lo que sí debemos identificar es que uno es cateto A, el otro es B. Y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. El lado más largo del triángulo es la hipotenusa. En este caso, miren, 6, en este caso 8, y la hipotenusa nos dio 10. Ahora, volvemos a repetir cómo se halla el
¿Cómo se halla el área? Base por altura entre 2. Aquí tengo 8 por 6, 48 entre 2, 24. Para tener claro, ojo, no se nos puede olvidar, perímetro, la suma de todos los lados, y área del triángulo, base por altura entre 2. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, ¿de dónde sacaron la raíz? O ¿De sea, dónde? es que, No, pregunte sin miedo, sin pena, que aquí estamos para resolver cada duda. Primero, ¿quién me habla? ¿Valentina? Adelante, Valentina. ¿Tu pregunta es cuál, hija? que yo no estaba, entonces ustedes llegaron a la raíz. Bueno, tú no estabas. Bueno, para reexplicar de nuevo, estamos trabajando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que los tres lados del triángulo son cateto A, cateto B y la hipotenusa. Pero Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí abajo encontramos ya despejando cómo encontramos la hipotenusa, cómo encontramos el cateto A y cómo encontramos el cateto B. Procedemos a hacer este ejercicio. Aquí encontramos cateto A y cateto B. Nos hace falta ¿qué? La hipotenusa. Por eso procedemos a hacer el ejercicio. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Ojo, esto, la raíz no llega hasta aquí, solo que el computador me la puso hasta aquí, pero la raíz cuadrada me llega hasta, es completica, perdón. La raíz cuadrada es así. Ahora, tengo el valor de A. Valentina, ¿estás conmigo? Sí, señor. ¿El valor de A cuál es? El valor de A es 6. 6, ¿verdad? Entonces, 6 al cuadrado, que es 6 por 6, me da el valor de 36. Más B al cuadrado, el valor de B es 8. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Ahora aquí me queda una suma. 36 más 64 me da 100, que es lo que está aquí. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 100. ¿Cómo hallo yo la raíz cuadrada? La raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé este valor que está Una aquí. pregunta. Dígame. ¿Usted cómo halla la raíz cuadrada fácilmente? Así que uno diga bestia. Bueno, hay raíces cuadradas que son exactas. ¿Cuáles son las raíces? ¿Como cuáles? Cuando tú empiezas a multiplicar los números enteros por sí mismo. ¿Qué pasa? La raíz cuadrada de 1 va a ser 1, porque 1 por 1 siempre va a ser 1. Entonces ya tú empiezas, ¿qué? 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. 3 por 3 es 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. 4 por 4, 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y así sucesivamente. El 5 por 5 que te da 25, 6 por 6 que te da 36, 7 por 7 que te da 49, 8 por 8 que te da 64, 9 por 9, 81, 10 por 10, 100. Son raíces cuadradas exactas. Entonces, aquí, un número que multiplicado por sí mismo me dé 100, ¿vale? Es el 10. Entonces, el valor de la hipotenusa es 10. Hasta ahí Entonces, estamos. 10 por 10. 10 es por 100. 10 es 100. Entonces, raíz cuadrada de 100 es 10. Sí, sí, es verdad, profe. Hasta ahí estamos claros, ¿vale? Sí, señor. Entonces, ahora cuando ya encontré que el valor de este lado de la hipotenusa es 10, voy a hallar el perímetro. Recuerdo que el perímetro es la suma de todos los lados. Ya tengo 10. 10 más 8. 18. 18 más 6. 24.
Ese es el perímetro, 24. Y ahora un ejemplo para hallar el área. Digamos que estos números son metros. El valor del área es como hallo área. Base por altura. Base que es 8, por altura que es 6. 8 por 6. 48. ¿Y qué? Sí, 48. 8 por 6, Profe. 48. Entre 2, 24 24. Entonces, esta es el metros área. cuadrados. Como son metros cuadrados, como son metros, el área me queda en metros cuadrados. Porque multiplico. Porque multiplico. ¿Resuelta tu duda, Valentina? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Adelante. ¿Por qué se le llama cateto A y cateto B? No entiendo. Son nombres que se les dieron cuando escribieron la fórmula. Como nosotros podemos decirle cateto A y cateto B, podemos decirle lado A y lado B. Solo es que debemos tener claro cómo diferenciarlos. Ah, ok. ¿Te preguntas hasta aquí? Pero, por ejemplo, ¿yo puedo colocar el cateto B en donde está el cateto A o no? Sí puede, y le da lo mismo. Okay. Porque es como si usted cogiera y volteara el triángulo. O sea, el orden de los factores atrás del producto. Exactamente. Es como si usted volteara el triángulo. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Si el triángulo quedara así, mire, ya esta va a ser el mismo 8 por 6 y va a ser el mismo 48 al dividirlo entre 2, va a ser el mismo 24. Si el triángulo quedara así, va a ser el mismo. Es lo mismo. Bueno, en este caso no va a ser lo mismo porque aquí me queda como un 9, pero ya yo tengo en cuenta que estoy volteando la misma figura, que es el 6, para no confundirnos ahí. Entonces, vamos a hacer otro. Ya hicimos uno con hipotenusa, ahora vamos a hacer otro con uno de los catetos. Vamos a traer el ejemplo. Bueno, ¿qué es lo primero que yo debo encontrar aquí? La base, ¿no? El cateto B, ¿verdad? El cateto. El cateto B. ¿Cómo encuentro yo ese cateto B? Hipotenusa menos cateto A. Hipotenusa a la 2. Ojo. No sé. Hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Exactamente. Menos, pero no se nos puede olvidar qué parte. Que hay que copiar la fórmula completa. B es igual ¿a qué? La raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? 441. O sea, 21 al cuadrado, que es mi hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuánto es? 441. 441 no, menos 256. Menos 256. 256. Vamos a verificar esos datos para 21 al cuadrado, 241 y 16 al cuadrado. ¿Pero por qué menos? ¿Por qué menos? ¿Quién dice por qué menos? ¿Quién responde esa pregunta? Porque así lo Estamos hallando un cateto. Porque así nos los indica la fórmula. Miren, cuando hallamos hipotenusa es más, cuando hallamos uno de los dos catetos es menos, ¿verdad? ¿Resuelta la duda? ¿Quién fue la compañera que preguntó? Yo, Valentina. Valentina. No se preocupe, Valentina. Si es como siempre, aquí vamos a estar para siempre resolver la duda. Entonces, ¿qué me quedó aquí? Una resta. ¿Cuánto me da esa resta? 185. $441
menos 256, me dio 185. Y ahora pregunto yo, ese valor, ese número tiene... ¿Cuál fue el raíz resultado? cuadrada. ¿Cuál fue el resultado? 185, falta sacar la raíz cuadrada. 185. Entonces pregunto yo, este resultado que está aquí, ¿tiene raíz exacta? No. No, señor. ¿Cuánto da la raíz? 13.6. ¿Cómo? 13.6. Raíz cuadrada de 185. 13.6. Entonces nosotros aproximamos que ese valor es B es igual a 13.6. Ahora yo pregunto, si ya yo tengo que ese valor vale 13.6, ¿cuánto da su perímetro? Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados. Sumemos 21 más 16. ¿Cuánto me da? 50.6. 37. 37. Y 37 más 13.6. 50.6. 50. Dije yo. 50.6. Perfecto. Ahora, aquí empezamos. ¿Cuánto me da el área? El área que me toca multiplicar. 16 por 13.6. 16, ojo, 16 por 13.6. ¿Cuánto me da? 13.6. 801.6. No. ¿Cuál es que es? 16 por 13.6. 217.6. 217.6. ¿Qué me pregunta algo, Samuel? ¿Por qué 13.6? Es el Porque valor ese es que el resultado encontramos. Ese es el valor que del cateto encontramos B. que va aquí, del cateto B. Entonces tengo base por altura. 13.6, que es este que está aquí. Disculpen. Sí. 13.6 por 16 me da 12. ¿Y qué tengo que hacerle a ese número? Divídelo entre 2. ¿Cuánto me da? 108.8 Perfecto. Y si son metros, me quedan metros cuadrados. cuadrados. Perfecto. Pregunto, ¿quién no entendió? Yo sí entendí todo, pero en esa parte me enredé. ¿Por qué? O sea, después que saquemos el perímetro, ¿qué se hace? ¿Por qué El da ese área. número? ¿Cómo? Ah, o sea, sí, esa parte, ya. Me enredé yo solo. Perímetro y área. Después que hallamos el valor del lado, hallamos perímetro y área. Sí, ya. Pero, por ejemplo, en un examen, usted va a mandar a hallar el perímetro y el área. Y el lado que hace falta. Ok. Entonces usted Profe, el debe... área es la suma de todos los lados, ¿cierto? El perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. Profe, Entonces, una forma también de hallar raíz cuadrada sería simplificando, ¿cierto? no. ¿De qué forma? No. Estaba en el correcto. Y entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Quién no entendió? ¿Quién no sabe? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, aquí yo estoy enredado. No sé de dónde salió este número. Profe, cuando estaba haciendo el área se me fue el internet. Y yo vi cuando volvió, ingresó y yo mismo le di a aceptar. Entonces, pregunto, Valentina, ¿da para hallar el área y el perímetro de un triángulo? Sí, creo.
Sí cree. Bueno, vamos a buscar otro ejercicio para, Profe, disculpe. dígame. Como en este caso, 185 no es, digamos que exacto, la raíz cuadrada. ¿Usted cómo la haría para no sacarla en calculadora? Pues hijo, lo más práctico para estos ejercicios de área, lo más práctico es ayudarse uno con una calculadora, porque aquí lo importante es saber la aplicación de la fórmula. Si yo doy para aplicar la fórmula, sé cómo trabajar. Profe, yo tengo una O pregunta. sea que si estuviéramos en el colegio y tuviéramos un quiz de ¿Se puede teorema usar de calculadora? Pitágoras, usted no va a permitir usar calculadora. No, si estuviéramos nosotros en el colegio, usted debe aproximar su respuesta. ¿De qué manera? Buscar el número más cercano que le dé multiplicando valores enteros. Profe, yo tengo una pregunta acerca de eso de la aproximación. Por ejemplo, que para que, digamos, entre comillas, se haga más fácil el quiz o el examen para nosotros, si por ejemplo el resultado de la raíz cuadrada es, qué sé yo, 105.5 y usted no lo puede aproximar, ¿cierto? Por ejemplo, 106 o 105. Sí, pero si yo empiezo a aproximar, ahí empiezan los errores. Porque si usted entonces después va a hacer un trabajo, digamos así, una manualidad, y usted tiene una regla o tiene un FOMI o tiene un lienzo, y el profesor le dice, bueno, trácele el área al lienzo, y usted empieza a aproximar, no van a calzar exactamente los datos que usted calcule. Entonces, en lo posible, tratar de ser lo más exactos. En lo posible, tratar de ser lo más exacto. Ahora, vamos con la compañera Valentina. Compañera Valentina, ¿cómo empezamos nosotros con este ejercicio? ¿Cómo? ¿Cómo empezamos nosotros si yo le digo, Valentina, usted debe hallarme área y perímetro del triángulo? ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? A buscar el signo. Es que no sé cómo es que usted le llama, profe. La hipotenusa. Exactamente, la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallo yo? En este caso el triángulo está, digamos que estaba así, ahora está así. Pero la hipotenusa va a ser la misma. Entonces, ¿cómo empiezo yo a hacer la hipotenusa? ¿A qué es igual la hipotenusa, Valentina? No, es que no sé, profe, se me olvidó eso. Bueno, entonces prestemos atención. ¿Quién lo hace? Yo, profe. Adelante, Samuel. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada Ya está. de 5 metros al cuadrado. Entonces sería, ¿cuánto sería? Sería 5 por 5, 25. 25. Y 12 al cuadrado, que ¿Cuánto sería 144. Exacto. Al sumar esto, nos da... ¿Cuánto le da? 169. 169. ¿Y raíz cuadrada de 169? Que no se pase de 13. 13. Exacto. 13. Perdón, aquí queda sin la raíz. Entonces, Valentina, así encuentro yo el valor de la hipotenusa. Profe, perdón por interrumpir, es que a Ricardo Bonet se le fue el internet. ¿Bonet? Sí, a Bonet. Listo. Ahora, así encuentro yo mi lado que me hace falta, que es 13. Ahora, ¿cuánto da el perímetro? 30. ¿Cuánto dio? 30. Perfecto.
30, ¿por qué? 12 más 5, 17, y más 13 me da 30 metros. Y ahora el área, ¿cuánto me da el área? Se tiene que multiplicar 12 por 5. ¿Cuánto le da? 12 por 5, 60, entre 2, 30. Entonces, en este caso, el perímetro y el área me A dieron las ¿qué? 2 cuadrados. Perdón, exactamente. 30. Aquí me dio 30 metros de perímetro y de área también me dio 30 metros cuadrados. Profe, una pregunta. Cuando Dígame. cuando me piden hallar área y perímetro en un triángulo, el área siempre va a ser igual que el perímetro. No, no, porque mira, aquí ya hemos hecho otro y mira, el perímetro nos da 50.6 y área En este 108. caso pasa pues porque hipotenusa es más largo, ¿cierto? Siempre va a ser más largo. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo del triángulo. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. No quedó una dudita por resolver. Profe. Está claro hasta aquí. Entonces, mañana Todo bien como el pibe. Mañana vamos a hacer entonces unos ejercicios. Mañana vamos a hacer unos ejercicios de... ¿Tiene quiz? ¿Cómo? No, el quiz es el jueves. Recuerden, el seguimiento es el jueves. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer mañana? Vamos a seguir en el refuerzo. Mañana tenemos un bloque. Mañana tenemos entonces para practicar, para hacer ejercicio, para resolver dudas, para dejar... Mañana debemos dejar prácticamente todo listo de lo que es todo para el quiz. ¿Hay una pregunta, muchachos? ¿Quién levantó la mano? Entonces, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la clase, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Chaito, muchachos. Profe, mañana vamos a hacer lo del cuadrado o el rectángulo. O ya termina, o seguimos con los triángulos. No, mañana tenemos 2 horas. Mañana finalizamos todo. Conocemos área y perímetro de otras figuras. Entonces, fuerte abrazo. Chao, chicos. Bendiciones.